Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca de Jesús y los libros deuterocanónicos. Gracias a la evidencia histórica sabemos que los libros deuterocanónicos nunca fueron considerados como sagradas escrituras por el pueblo judío. Pero existen personas que en su afán de defender estos libros llegan a afirmar que Jesús y sus apóstoles usaban los textos griegos de la versión de los 70. Esto lo hacen con el fin de darle autoridad a los libros deuterocanónicos y justificar que son libros sagrados para los cristianos. Pero la evidencia histórica también demuestra que esta afirmación es falsa. Pues la evidencia apunta a que durante el tiempo de Jesús no se usaba la versión griega de los 70 traductores en Jerusalén y las áreas geográficas donde Jesús ejerció su ministerio. Es de eso que hablaremos en esta ocasión. Ofreceremos fuentes históricas y fuentes bíblicas que demuestran que las escrituras autoritativas usadas en Jerusalén eran las escrituras masoretas en hebreo, y ofreceremos la razón por la que se usaban las escrituras hebreas. Iniciaremos con Jerónimo, el llamado San Jerónimo, que en el año 380 escribió una obra llamada Hombres Ilustres, y en el capítulo 3 dice acerca del apóstol Mateo: Mateo, quien es también Leví, y de recaudador de impuestos vino a ser un emisario, primero de todos los evangelistas, compuso un evangelio del Mesías en Judea, en el idioma y caracteres hebreo, para beneficio de los de la circuncisión que habían creído. Quien lo tradujo al griego no es suficientemente seguro. Además, el hebreo mismo se preserva hasta este día en la biblioteca de Cesarea, la cual el mártir Pánfilus tan diligentemente recopiló. También me permitieron los nazarenos que usan ese volumen en la ciudad de Siria de Berea copiarlo, en el cual hay que notar que siempre que el evangelista hace uso de los testimonios de la antigua escritura, no sigue la autoridad de los 70 traductores, sino la del hebreo, el texto masorético. Esta es evidencia que liga directamente a un apóstol con las escrituras hebreas. Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, afirma que Mateo usaba como libros autoritativos al hablar de la antigua escritura a los libros en texto hebreo, no a los libros en griego. Este es un testimonio importante porque estamos hablando de un hombre que fue enviado por Dámaso I a hacer la traducción de los libros sagrados al latín. Este hombre investigó, este hombre estudió, este hombre buscó el conocimiento acerca de los escritos sagrados. Y cuando encontró la información acerca del evangelio de Mateo, vio que para empezar este evangelio fue escrito en hebreo. Además de eso, Jerónimo afirma que Mateo usaba como escritura autoritativa el texto masorético en hebreo y no la Septuaginta, no la traducción de los 70. Aquí el escrito de Jerónimo nos dice que la finalidad de Mateo de escribir su evangelio en hebreo era para beneficio de los de la circuncisión que habían creído, era para beneficio de los judíos. Podemos entonces deducir inmediatamente que los judíos que habían creído en Jesús tenían como idioma oficial el hebreo. Nada más con esto podemos nosotros comprender que la sencilla razón por la cual los judíos en Jerusalén no usaban la Septuaginta es porque ellos usaban los textos masoréticos en hebreo. Tan es así que aún el primer evangelio fue escrito en hebreo precisamente para evangelizar a los judíos en Jerusalén. Esto también lleva un sustento histórico a través del historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo. En su obra Antigüedades Judías, escrito alrededor del año 90 después de Cristo, él declara: los de mi nación reconocen abiertamente que yo les he superado en el conocimiento judío. También he trabajado arduamente para adquirir el conocimiento griego y poder comprender los textos del idioma griego. Aunque siempre he estado acostumbrado a hablar nuestra propia lengua,
al grado que no puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, ya que nuestra nación no aprueba que aprendamos idiomas de otras naciones y el hablar otros idiomas se considera vulgar. Esto lo dijo el historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 11, en el párrafo 2. Vemos que la evidencia histórica empieza a empalmar, empieza a reforzarse una a otra. Ahora nosotros podemos ir a Hechos 26:14, porque dijimos que íbamos a dar evidencia bíblica de que, los cristianos en el primer siglo en Jerusalén y el área geográfica donde Cristo ejerció su ministerio hablaban el hebreo. Vamos a ver Hechos 26:14 al 18. Y dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos al mismo Jesucristo dirigiéndose a un apóstol en la lengua hebrea. Pablo era políglota, Jesús lo sabía, y sin embargo se dirige a él en la lengua hebrea. La Biblia nos muestra que los judíos en el primer siglo hablaban el hebreo. Y lo podemos ver también cuando Pablo se dirige a los judíos. Lo hace en la lengua hebrea. Vayamos a la escritura. Hechos 21:40. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Nosotros podemos ver aquí que Pablo se dirigía a los judíos en el idioma hebreo, tal como Cristo se dirigió a él en el idioma hebreo, tal y como Mateo se dirigió a los judíos en el idioma hebreo, tal y como Josefo lo decía en su libro, que no les era permitido a los judíos del primer siglo el hablar en otras lenguas, que el hablar en otras lenguas era algo considerado como vulgar. Esto no solo era de conocimiento de los judíos, aún los romanos sabían que los judíos del primer siglo hablaban el hebreo, de tal forma que cuando escucharon a Pablo hablando en griego se sorprendieron. Esto lo podemos leer nosotros en Hechos 21:37, y dice: y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? Vemos la sorpresa de este tribuno, de este oficial del ejército romano, cuando escuchó a Pablo dirigiéndose a él en griego. Esto no era común, esto no era normal. Los judíos hablaban el hebreo. Aún en la escena de la crucifixión de Cristo, nosotros podemos ver el lenguaje hebreo usado ahí. Si nosotros nos vamos a Juan 19 dice: Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Muchos afirman que el hebreo era una lengua muerta en esa época, pero si era una lengua muerta en esa época, ¿por qué escribieron en hebreo? En un idioma en que supuestamente nadie podría entender la inscripción. No, mis queridos hermanos, escribieron en hebreo porque el hebreo era la lengua en que Cristo se dirigía a sus apóstoles, como lo hemos podido ver en Hechos cuando le habló a Pablo. Porque era la lengua en que los apóstoles evangelizaban al pueblo judío, como lo hemos visto en Mateo, que él escribió ese evangelio en hebreo para evangelizar a los judíos. Lo hemos visto en Hechos cuando Pablo se dirige a los judíos en la lengua hebrea, y lo hemos visto aún en la crucifixión de Cristo, cuando Poncio Pilato manda escribir en hebreo: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Para los judíos, el centro de autoridad se encontraba en el templo de Jerusalén. Y para los judíos en Jerusalén, en el primer siglo del cristianismo, no se les permitía el hablar otro idioma. Era algo considerado como vulgar. Y los escritos
sagrados precisamente eran eso, escritos sagrados. No podían ser considerados sagrados escritos que vinieran en otro idioma. Los judíos tenían 22 libros sagrados, escritos en hebreo. Esto cuenta con mucho sustento en diversas fuentes. Tenemos, por ejemplo, al historiador judío Flavio Josefo afirmando en su obra Contrapión que los judíos del primer siglo solamente consideraban como sagradas escrituras a los 22 libros escritos en hebreo. Lo mismo afirma Orígenes, lo mismo afirmó Atanasio, lo mismo afirmó Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina. Él mismo afirmó que para los judíos los escritos sagrados eran 22. Esos 22 son los mismos 39 libros que tenemos los evangélicos en nuestras Biblias. Nosotros no mutilamos la Biblia. Nosotros, al igual que los judíos del primer siglo, tenemos solamente como libros sagrados a los libros escritos en hebreo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué son 22 libros los escritos sagrados de los judíos? Bueno, porque ellos no dividen primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel. Ellos los tienen como libros individuales y ellos juntan libros proféticos en un solo libro. Por eso es que a ellos la suma les da 22, pero si nosotros los vemos, son los mismos libros sagrados que los evangélicos tenemos en nuestras Biblias. Hay quienes mienten, quienes calumnian, quienes engañan, afirmando que por cuestiones económicas se quitaron esos libros de la Reina Valera. Eso es falso. Se quitaron porque se hacen revisiones que llevan un cotejo histórico, con evidencia histórica, y se dan cuenta que para los judíos del primer siglo, judíos como Jesús y sus apóstoles, los libros sagrados eran solamente los libros escritos en hebreo. Esto ya se sabía desde antes del nacimiento de Jesucristo, que para los judíos los únicos libros sagrados eran esos 22 que fueron escritos hasta el reinado de Artajerjes. De esto hablaremos en algún otro video que haremos inmediatamente después de este, primeramente Dios. Pero bueno, es información importante que tenemos que dar. Es mentira que Jesús usara la versión de los 70. Eso es una vil mentira. Y por eso hicimos este video. Espero que este corto video haya sido de bendición para ustedes. Y si es así, dejen sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.